bien las ecuaciones que vamos a usar para calcular. Y después vamos a hacer unos ejercicios que, como ya les dije, lo vamos a dejar planteado por lo menos el primer caso, que es bien simple, es muy parecido a lo de flexión simple. Y después la clase que viene retomamos y hacemos el de viga placa con el eje neutro fuera de la placa. Así que, como siempre, vamos a tener un repaso de los esquemas que ya vimos en la parte de flexión y vamos a apuntarnos más que nada al cálculo de armadura para los casos de viga placa, eh, usando la herramienta que vimos para el cálculo de K, o sea, cómo sacar bien rápido las armaduras utilizando esta herramienta. Obviamente que todo el análisis de las componentes traccionadas y las componentes comprimidas es válido, nada más que vamos a estar usando esta herramienta, que lo que nos hace rápidamente es, sacando un momento nominal reducido, yo puedo sacar la altura del bloque de compresión A, determinando este factor K. Bueno, vamos a los esquemas de siempre, de flexión. Acuérdense que acá lo que se nos va a estar incorporando son dos fuerzas de compresión. Eh, Esta es la componente comprimida del hormigón, que ahora esa componente la vamos a estar dividiendo en dos, ¿no? Acuérdense que acá armadura comprimida no vamos a tener, o sea que esto por ahora modelado, pero esta componente comprimida la vamos a estar viendo para dos casos, ¿no? La vamos a estar viendo para el caso de que el eje neutro esté dentro de la placa, que va a ser C de una sección ideal de ancho B, ¿bien? No va a ser este BW, sino va a ser el ancho B. O para el caso que esté el eje neutro fuera de la placa, vamos a estar analizando dos secciones. Por un lado, las alas sueltas, ¿no? Cuál es la compresión que toman esas alas. Y después lo que falte tomar de momento, porque nosotros acá vamos a calcular siempre con la hipótesis que yo tomo mi MU igual al M de diseño. O sea, esto lo vamos a mantener como hipótesis. Y yo voy a estar diciendo que tomo una parte del momento con esas dos pedazos de ala que estaban acá. Si se acuerdan, esto lo dividíamos. Cuando el eje neutro estaba fuera de la placa, hacíamos una división de secciones, ¿no? Teníamos esto que está acá, que a eso le calculábamos una componente C, eso tenía un valor de C, y después calculábamos la componente del alma, y eso tenía otro valor de C que se lo sumábamos. Entonces nosotros, a través de adoptar mi momento último igual al momento de diseño, vamos a decir que la componente C, multiplicada por su brazo de palanca, toma un pedazo del momento de este MU o de este MD, y lo que falta lo vamos a tomar con la parte verde. Así que vamos a estar haciendo una resta parecido a lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando calculábamos armadura comprimida, que lo que hacíamos era restar un delta de momento. Bueno, acá vamos a estar haciendo lo mismo. Al M último le restamos un momento, que es el que produce esta fuerza C que está acá, que son el componente de las alas. Bueno, acá vamos a repetirlo de nuevo. Acuérdense los límites de deformación para el acero y para el hormigón, para la parte traccionada y para la parte comprimida. Y acuérdense que el límite de mayor a 5 por mil lo tomábamos porque nosotros nos queríamos manejar siempre de acá para acá, ¿no? Para que este valor sea 0,9, para que el coeficiente de reducción sea 0,9. Nosotros podíamos venir un poquito más acá, pero no lo recomendábamos. ¿Se acuerdan que acá se mantiene que podíamos venir hasta el 4 por mil? Pero como baja el coeficiente de reducción, no recomendábamos calcular ahí porque si bien el momento nominal crecía, el momento de diseño no crecía tanto. Entonces no recomendábamos el cálculo ahí al 4 por mil. Después, de nuevo, es importante tener en mente el diagrama tensión de formación de la C.
hasta dónde se mantiene el límite de fluencia y dónde empieza la parte plana del esquema. Así que bueno, acá más repaso de flexión, ¿no? Bueno, ¿qué dos casos estudiábamos cuando cuando evaluábamos una sección compuesta, ¿no? Que en este caso era una sección T. Evaluábamos el primer caso, acá está expresado de esta manera, pero nosotros lo que tenemos que rápidamente ver es que si K por D, esto es A, ¿no? Entonces finalmente estamos evaluando si A es menor o igual a HF, en este caso, ¿no? Y acá lo mismo. Acá estamos evaluando si A es mayor a HF. Bien. Así que estábamos viendo los dos casos. Acá ya aparece las dos componentes con su nombre, la que toma las alas y la que toma el alma en el caso de A mayor a HF. Y acá estamos viendo el caso en la que el eje neutro está dentro de la placa, por lo cual nosotros podríamos resolver el problema como si fuera flexión de una sección rectangular de ancho B. Esos son los dos casos que vamos a estudiar y vamos a hacer el ejercicio. Bueno, acuérdense que para determinar el ancho B, este que estaba acá, para una estructura que era monolítica, ¿no? Que yo hormigonaba la viga con la losa, todo junto. Yo ese ancho B, digamos, a priori no lo podía definir. Entonces el reglamento me da algunos valores como para considerarlo en una estructura que es monolítica, ¿no? Si yo ya tengo una sección que esté per se, digamos que es un elemento T, como puede ser, no sé, un elemento premoldeado de esta sección, no me queda duda cuál es el ancho B, ¿no? Este que está acá. Ahora, cuando yo tengo la estructura, que mi losa y mi viga funcionan juntos, bueno, ya es más difícil determinarlo. Entonces ahí me tengo que valer de algunos criterios que da el reglamento, como para establecer estos límites, porque si yo tomo un B demasiado grande, voy a estar considerando como que tengo una cabeza de compresión muy grande. Y eso puede ser peligroso. Entonces es importante estudiar los límites estos que me da el reglamento. Acuérdense que voy a estar analizando, para determinar este ancho B, voy a estar analizando si tengo una viga T o si tengo una viga L. ¿Bien? O el caso de la viga T aislada que habíamos dicho acá, ¿no? Que habíamos hecho el dibujito arriba. Acuérdense que vamos a estar también definiendo cuál es el HF, que me va a importar para el estudio. Voy a estar definiendo cuál es este B izquierda o derecha, que es importante para el estudio, cuál es. Es importante la distancia libre entre vigas adyacentes y es importante otra dimensión que acá no está dibujada, pero es importante la luz de la viga. Bien. Así que los parámetros que están en esta figura son importantes más o menos conocerlos para después no tenga problema cuando tengo que reemplazar en las ecuaciones que me da el reglamento. Bueno, ¿qué ecuaciones me da el reglamento? Me dice que yo, de estas tres condiciones, de la A, B o C, tengo que tomar la más chica. Ese es mi B. Bien, tengo que evaluar estas tres condiciones y tomar la más chica. Por un lado, me dice, bueno, vos agarrá y suma, para determinar tu B, suma el ancho de la vía y este B izquierdo y este B derecho, que ahora vamos a ver qué son. Pero esa es una condición. Después, por otro lado, dice que el B tiene que ser menor a un cuarto de la luz de la viga. Bien, esa es otra condición. Y por otro lado, acá tengo la definición de lo que es el B izquierdo o B derecho, que tengo que adoptar el mínimo, ¿no? Entre 8HF o
la mitad de la distancia de la viga adyacente. O sea, yo de acá calculo el B, de acá saco cuál es el B, que es el más chico de estas dos condiciones, y lo paso acá. Bien, entonces finalmente yo comparo estas dos, ¿no? Porque me dice, o tomá la del punto A o tomá la del punto B. Bien, la más chica de las dos. O sea, siempre vale la condición de arriba, digamos, la condición A, siempre que ese ancho B sea menor a un cuarto de la luz de la viga. Hasta acá no sé si hay alguna duda, pero bueno, estas son cuestiones geométricas, o sea, lo que sucede tensionalmente dentro de la viga esta T, lo resuelve en tres reglas que son bastante simples de calcular, como para no, Sí, como igual para no hacer esos más límites, complejo el Martín, tema. Sí. el que lo quiera ver, o sea, en el libro de elasticidad de Timoshenko hay un Ujú. desarrollo que te muestra más o menos el Sí. ancho equivalente para una viga placa totalmente elástica, que Ujú. para el caso es una cosa súper, súper, súper aproximada, porque el ancho influencia, ¿no? Ujú. Porque obviamente en hormigón tenés la fisuración y un montón de otros despelotes, y además que la curvatura no es constante, entonces tenés Claro. varios despelotes más. Pero bueno, el que quiera ahí tiene una aproximación bastante buena. Claro, finalmente, a ver, lo que hace un poquito es estudiar, digamos, si yo esto lo miro en planta, ¿no? Lo que hace un poco es estudiar este valor que está acá de las tensiones, cómo hace cuando actúa la componente de compresión, ¿no? Entonces, esto genera un campo de compresión que es una cosa así, ahí, y dicen, bueno, a esta distancia ya no influye más. Entonces define esta distancia como B con algunos parámetros como para este, obtener alguna regla que sea fácil de calcular a mano, ¿no? Pero un poquito lo que hace es estudia la componente de compresión esa, cómo es la distribución. Bueno, esas son las condiciones para una viga T bajo losa. Después hay otras condiciones que son muy similares para una viga L bajo losa. Acuérdense que si yo entiendo los parámetros geométricos del grafiquito de arriba, puedo resolver fácilmente cuál es el ancho B. Y acá, bueno, lo importante es que con el ancho B que yo tenga, voy a definir el largo de las alas, ¿no? Básicamente de la sección que es el alma más las alas, y me va a servir para analizar el caso de flexión que tenga, si está con el eje neutro dentro de la placa o fuera de la placa. Siempre voy a estar usando este ancho B, excepto cuando necesite verificar armadura mínima, que como ya dijimos, la armadura mínima siempre estudiamos BW, ¿no? Es el ancho de la viga rectangular. ¿Hasta acá alguna duda? Consulta, ¿impone como Sí. condición también que B izquierda sea igual a B derecha? No, Ok, no. Fíjense que, digamos, a ver, puede pasar que varíe, ¿no? Pero esta condición no debería variar, la de 8HF. Pero esta seguramente va a variar. ¿Está bien? Yo tengo que agarrar el mínimo derecho y el mínimo izquierdo, que pueden ser distintos. Y uno puede ser por la condición de 8HF y otro puede ser por la condición de la media distancia a la vía adyacente. ¿Está bien? ok, gracias. Em, Bueno, acá las cuantías límites, la máxima, es un caso de flexión, o sea que tenemos lo mismo que lo de flexión. Acá vamos a estar estudiando el plano límite, como ya dijimos, el de 3 por 1000 y el de 5 por 1000, el de 5 por 1000 y el de 3 por 1000. Nosotros sabemos que lo podemos llevar hasta 4,
pero para el caso práctico vamos a estar estudiando el mismo plano límite que vimos en la práctica de flexión, ¿no? Como para no complejizar la cosa, que sabemos que si la complejizamos, igualmente, digamos, lo que le sacamos al número no es tan bueno, porque el momento de nominal sube, pero el momento de diseño más o menos se mantiene constante. Así que vamos a establecer este plano límite con la misma aclaración que se puede llegar hasta el 4 por 1000 que estaban en las filminas de flexión. Acuérdense que acá lo importante, que este plano límite nos definía a nosotros, ¿qué cosa? ¿Cuál era esta distancia C? ¿Bien? Bueno, y acá de nuevo, cuantía límite de armadura mínima. Lo mismo que para flexión simple, nada más con la precaución de que acá siempre dice W, ¿no? Pero yo siempre me olvido. O sea, si ustedes se toman la precaución de leer bien la ecuación, siempre indica W. Bien, eso es por algo, es porque tengo que usar W. Me pasa que a veces uno se confunde, como en el primer caso de solución, que es con el eje neutro dentro de la placa. Yo resuelvo una viga de ancho B, no BW. A veces, como vengo calculando con B, sigo la parte de armadura mínima y le chanto el B en vez del BW. Y eso está mal. Porque acuérdense que acá, ¿qué estaba analizando con la armadura mínima? ¿Se acuerda alguien que estaba analizando? A ver, ahí levanté la mano. Muchachos, anímense, no pasa nada. Si se equivocan, se equivocan. La armadura mínima para que cuando cambia de estado no se rompa la pieza. Claro, o sea, acuérdense Muy bien. que yo en el estado 1, no sé por qué le puse M, pero en el estado 1 que lo llamábamos, vamos a ponerlo, porque parece E por I esto que está acá. Vamos a ponerlo así. En el estado 1, nosotros teníamos esta distribución de tensiones dentro de la pieza. Y esta distribución de tensiones que nos hacía que el hormigón está tomando tracción. ¿Bien? Vamos a dibujarlo un poco mejor. O sea, el hormigón toma tracción, realmente toma tracción el hormigón en estado 1. O sea, cuando le empiezo a poner la carga, cuando le apoyo un dedo a la viga, el hormigón toma tracción. Bien, entonces el problema que acá yo tengo una componente C y acá tengo una componente T de tracción del hormigón. Se puede llegar a dar el caso de que yo tenga una viga muy grande, ¿no? Y que esta componente de tracción del hormigón sea muy grande. Y cuando pase al estado 3, que es ya con el hormigón fisurado, y yo con el hormigón fisurado, ¿qué tengo? Tengo esto así, y acá tengo la armadura. Bueno, puede ser que esta armadura sea más chica que la T que tengo acá. Entonces puedo producir la rotura no dúctil de la viga por este fenómeno. Entonces siempre es importante respetar esta cuantía mínima. Ahora completamos el grafiquito. Profe, ¿no es estado 2 ese? Sí, no sé cómo lo llamamos, si estado 2 o estado 3. No, nosotros tenemos tres estados. Tenemos ahí, el estado 3 es el de rotura. El estado 2 Bien. sería una vez que, o sea, sería con la carga de servicio. Claro. Se usa, nosotros no vemos en el curso nuestro no vemos análisis de servicio. Es decir, por ejemplo, si uno quisiera calcular las deformaciones de la viga. Ese estado particularmente no lo vemos porque tiene algunas complejidades y no sería como, ¿se acuerdan que al principio del curso nosotros vimos que el reglamento de estados límite, están los estados límites últimos, el estado 3 que vemos acá, que es con la pieza ya rota, cuando está en rotura, o se rompió, digamos, o en el punto en el que se rompe, y después está el estado límite de servicio, que hay que verificar algunas otras cosas, por ejemplo, las deformaciones, si hubiera problema dinámico a las vibraciones, si hubiera problemas de estanqueidad, si uno estaría haciendo un tanque de agua, importa también justamente eso, que sea estanco, entonces un estado límite de servicio. Se verifican con las cargas sin mayorar, con otras combinaciones de carga,
y la mecánica es distinta, porque la pieza trabaja en una situación intermedia entre el estado 2 y el 3, digamos. Entonces, en el curso no lo vemos eso. Es una de las cosas que no se ven casi te diría en la carrera. ¿Sí? No sé si contesté ahí la duda. Sí, sí, sí. Entendió. Perfecto. Bueno, entonces fíjense acá que como para completar este análisis, que todo lo que yo tengo acá abajo, el eje neutro por abajo, B no existe, o sea, existe BW. Entonces le estoy errando el análisis. ¿Bien? Porque si se acuerdan, la sección es así. Y yo en cualquier análisis, por más que esté acá o esté acá, mayormente el hormigón traccionado, llamémoslo, en estado 1 va a ser BW, ¿no? Va a ser toda esta parte que está acá. Entonces, ojo que puedo estar errando el análisis por seguir una secuencia de cálculo que la voy a hacer con B, pero cuando llego a la cuantía, a la armadura mínima, tengo que avivarme y decir, no, che, acá va BW, ¿no? Que esto lo preguntamos siempre en el final y un 80% de error, esta pregunta. Lo más importante es que se queden con el concepto ahí lo que le decía Martín, del tema de cómo es, por qué es que es BW, no solo contestar BW, porque eso es medio una anécdota, Claro. pero saber por qué, ¿no? Bueno, entonces nosotros en el primer caso, que el eje neutro iba a estar dentro de la placa, que esto lo tenemos que verificar dentro del cálculo, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que verificar dentro del cálculo. No es que yo empiezo el cálculo y digo, no, quiero verificar una viga con el eje neutro dentro de la placa. Es algo que yo lo tengo que verificar durante el cálculo, porque depende de las secciones que ponga y de los esfuerzos que tenga, dónde va a estar el eje neutro. O sea que yo dentro del cálculo tengo que decir, che, ¿estoy en este tipo de cálculo o estoy en este otro tipo de cálculo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Digamos, para verificar esto que está acá, tengo que comparar, tengo que calcular A, que durante el cálculo de flexión simple lo calculo, yo sé cuál es A, y tengo que compararlo con HF. Si A es menor o igual a HF, ¿yo qué hago? Mi cálculo ahora se va a transformar en un cálculo de flexión simple con BW igual a B. Pero ojo que esto es medio engañoso. Yo diría con... Esto no me gusta esta aclaración, vamos a tacharlo. Acá tachemos BW. Voy a hacer un cálculo a flexión con un ancho B. ¿Bien? Entonces, por un lado se me va a simplificar mucho el cálculo y después por otro lado decir, bueno, ¿y por qué no puse una viga de ancho B? Porque fíjense que todo esto va a ser vacío ahora, ¿no? Entonces voy a tener como una viga, llamémosla, de ancho B alivianada, ¿no? Porque no voy a tener hormigón donde no quiero, entonces voy a tener como una viga alivianada, ¿bien? No sé si lo ven todos o si es medio tirado de los pelos el análisis, pero, o sea, siempre está bueno, digamos, donde no lo necesito, sacar material. Entonces, si en la parte traccionada no necesito hormigón, bueno, cuanto menos hormigón tenga, mejor. Bien. Así que el análisis de una viga con el eje neutro dentro de la placa, ¿cuál va a ser la diferencia de un caso de flexión simple? Que tengo que hacer esta comparación. Yo una vez que compare que A es menor o igual a HF, sigo el cálculo con el ancho B como si fuera una sección rectangular. No me preocupo, solamente tengo que preocuparme cuando calcule la armadura simple y cuando tenga que disponer las barras, que las barras no las voy a poder disponer en el ancho B porque no lo tengo abajo, lo voy a tener que disponer en el ancho BW. Así que esas van a ser las dos limitantes que tenga cuando haga este cálculo. Después es un caso de flexión típico, como los que ya vimos anteriormente. ¿Qué voy a hacer? Digo, quiero que mi momento último sea menor o igual al momento de diseño. Acuérdense que que está acá es el momento de diseño. Lo que está acá es el
momento de diseño. Entonces digo ahora que mi momento de diseño va a ser igual a phi por mn. Adopto mu igual a md, como para yo ya tener el dato de entrada, porque acuérdense que acá mi objetivo es dimensionar la armadura, no es ningún otro. O sea, yo tengo una sección, tengo una solicitación externa. Bueno, yo quiero que esa solicitación externa sea igual a mi momento de diseño de la viga. Si yo calculo la mínima viga que cumple con esa condición, la mínima armadura, ¿no? Porque la sección ya la tengo definida. Yo calculo la mínima armadura que me cumple con esta condición. Entonces vamos a un caso de flexión simple. O sea, agarro mi MU, lo divido por el factor de reducción, que es 0,9. Calculo mi momento nominal reducido, que con este momento nominal reducido yo era una herramienta que tenía para después reemplazar dentro de la ecuación de K, que más o menos habíamos visto de dónde salía este momento nominal reducido y más o menos de dónde despejaba este K. Y una vez que yo obtenía K, lo bueno de tener K, que yo si hacía K por D, esto era igual a A. Entonces fíjense que yo rápidamente con tres cuentas puedo decir cuánto vale A, puedo compararlo con HF, que es un dato de la estructura, y si mi eje neutro está dentro de la placa, sigo el cálculo con B. Ven que acá yo inicialmente ya ofrecí una hipótesis, ¿no? Que decís, bueno, mira, yo supongo que todas las vigas placa van a tener el eje neutro dentro de la placa. Si no puedo verificar esta condición que está acá, bueno, cambio el cálculo. Pero yo ofrecí ya que voy a empezar con esto que está acá, ¿no? Diciendo todas las vigas son este caso. Después, si no cumplo esta condición, tengo que cambiar el cálculo. ¿Bien? Así que eso es lo que vamos, lo que les conté recién es esta filmina que está acá, ¿no? Yo digo, bueno, yo ya comparé, ya calculé A ahí arriba, entonces me fijo si A es menor a HF o lo que es lo mismo, esta condición, ¿no? Cualquiera de los dos. Si no quieren calcular A, ya arriba que calcularon el K, así que si hacen HF sobre D es lo mismo, ¿bien? Pueden usarlo de las dos maneras, pueden verlo de las dos maneras. Entonces fíjense que acá lo que decimos es casi resolver el mismo caso de flexión para una sección rectangular, nada más que acá que metí B. ¿Ven? Y es lo mismo. Si yo demuestro esto que está acá, ¿no? Como siempre. Si no llegara a demostrar eso, me tengo que ir al caso B. Bien, que es el eje neutro fuera de la placa. Entonces, para terminar el cálculo, acá verifico que la armadura sea mayor a la armadura mínima, y si no se verificara, adopto la armadura igual a la mínima. Pero acuérdense que este que está acá es función de W, ¿no? No es función de B. Y ya acá creo que... Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta de este caso? Ahora vamos al otro caso. Profe, yo le quería hacer una Sí, consulta, igual viene un sí, poco de la mano con esto. sí. No se puede, o sea, se puede también analizar el K mínimo, como para, viste, ya tener una idea de No, si vamos a usar no, el... No, no se puede. no, no. O sea, el, el K mínimo nosotros ni lo nombramos, porque es un problema cuando estudian, porque, o sea, el K mínimo te mete acá en una ecuación, ¿no? Fíjate ¿qué usaste vos para calcular K? Usaste B, ¿no? Claro, Entonces vos calculás un K, ¿ves? Mira, vos calculás un K y ese A lo calculás, y ese A lo comparás con ¿qué? Con el K máximo y con el K mínimo. ¿Bien? ¿Y sí. este K mínimo para qué lo usás? O sea, para ver si...
¿Para qué lo Si K usás? está dentro, no se puede usar para calcular la armadura mínima. Claro, por eso, ¿ves? Ahí ya la cagaste. Para ser grosero, ¿no? Para que Bien grosero. no se entendió el eufemismo. No, Porque, pero ¿qué pasa? o sea, la consulta es si ponerle calculamos K y después calculamos K Claro, máximo y K mínimo y ahí podemos tener una idea claro, de dónde estamos parados. claro, Es que el pero el problema es K ese, que no mínimo, tenés, acá te mata eso. claro, el K Perdón, Martín. mínimo, ¿con qué lo calculaste el K mínimo? ¿La tenés ahí la Ah, ecuación? claro. No la tengo a mano, por eso. La leí en Bueno, un PDF en un libro. este K mínimo lo calculas con B. Entonces el K que mínimo que te da cualquier cosa. No, y Bien, pasa también, Joel, ahí también pasa, por ejemplo, en Losa, que la armadura mínima es otra, que no es la de Viga. claro. Y así podemos nombrar muchos ejemplos Entonces que solo nos trae desgracia. este camino nosotros lo tachamos y vamos a lo seguro, que es esto que está acá. Calcular la armadura mínima. Ahí no hay duda, porque la ecuación dice BW. En vez si yo calculo el K mínimo y lo quiero comparar con K, yo seguramente voy a estar comparando algo que calculé con B con algo que calculé, si lo hago bien, ¿no? Con BW. ¿Y de qué me sirve esa comparación? De nada. Si lo hago bien, ¿no? Ahora, si voy a comparar el K mínimo, K que lo calculé con B, con un K mínimo que lo calculé con B, esto no me sirve para calcular la armadura mínima. No sé que no sirve para nada. ¿Está bien? Profe, ahí creo que encontré la ecuación. ¿Cómo es la Va, la que ecuación? encontré en el Sí, libro sí, decime. 1,40 sobre 0,85 de F'C. 1,40. Sobre 0,85 de F'C. Bueno, pero fíjate que yo voy a estar haciendo la comparación de esto que está acá, que esto que está acá está hecho para BW, ¿bien? Con esto que está acá, que está hecho para B. ¿Está bien? O sea, estoy comparando dos cosas distintas. Ah, claro. ¿Está bien? En, Entonces, en el análisis de una viga simple, o sea, o sea, fuera de este tema de sí, la viga placa, ¿se podría utilizar sí. este recurso? Sí, pero no lo usen, porque no. A ver, tratemos de usar lo que dice el reglamento y todo lo que no sea fácil por el reglamento, usemos una herramienta. Calcular la armadura mínima, por lo que dice el reglamento, es facilísimo. ¿Está bien? No, además, Joel, te digo una Entonces cosa, nosotros cuando vos, nos estamos alejando de lo que dice el reglamento, metiendo una herramienta que no sirve para nada. Claro. ¿Está bien? ahí tenés Entonces, otra cosa también. sí, Sí, dale. perdón, Martín. No, es como para reforzar, digamos. Vos pensás que el cada mínimo tiene casi tantas excepciones como caso de aplicación. O sea, son tantas Claro. las veces que vos decís, no, este no aplica como las veces que aplica. Entonces, es como que te estás buscando un problema usando el K mínimo. Yo creo, coincido con Martín, el cálculo de armadura es muy simple, el cálculo de armadura de flexión. Más allá de que yo soy un defensor del estudio del modelo mecánico, porque me parece que también te permite a vos tener una sensibilidad sobre la pieza. Una vez que vos ya hiciste 10, 12, 15, la verdad que el método el cálculo del KA son dos cuentas, viste, de multiplicar, es un toque, está muy bueno, pero eh, usar o con la comparación con el KA mínimo te puede inducir tantas veces a errores como a beneficios. Entonces, es una cosa que es tan confusa, sobre todo en esta etapa formativa, es mejor que no la uses, ¿sí? Incluso te diría que el KA máximo, hasta usarlo hasta por ahí no más, no te Claro. diría porque en realidad también está basado en unos planos límite de falla que no son los posta a posta, son los que te permiten a vos tener una ecuación simple, ¿no? Aparte, para mí está bueno saber cuál es la armadura mínima. ¿Por qué pasa? Si usas el K mínimo, nunca sabes cuál es la armadura mínima, porque no hiciste el número. Estás comparando un No, paso previo. ¿Está bien? claro. Estás Igual comparando un yo paso previo. en los Siempre está cálculos bueno por lo saber menos cuál es. verifico con los dos. Ah, perdón, profe. No, que digo que en los No, cálculos en el trabajo anterior verifiqué con los dos igual. pero no verifique No, los dos bueno, porque pero estás haciendo dos veces la misma cuenta. O sea, No, sí, el problema es obvio. no, cuando te dé distinto, ¿qué haces? claro. ¿Entendés? Ah, y No, me quedo digo, con el otra enlace cosa. mínimo.
Y no, no, porque una está mal, digamos, ¿entendés? O sea, claro, lo que pusiste en un lugar está mal. No, o sea, lo que digo es que comparé, o sea, por un lado saqué K mínimo y después hice el cálculo claro, como lo plantean guarda, acá pero y ojo, para comparar más que nada. pero ojo porque si ese K mínimo está mal sacado, te puede quedar por arriba o por abajo. No, porque vos me decís, no, yo agarro la más grande de todas. Bueno, pero eso conceptualmente está mal. Vos tenés que agarrar la que hay que agarrar. Por eso yo creo que mira, la próxima clase vamos a charlar, vamos a hacer uno, ahora me lo anoto, porque ya me voy a dormir ahora y me olvido. Vamos a jugar un poco con esto de los K mínimos y vamos a ver vamos a tropezar un poco así adrede para que vean que no es un tema caprichoso en el sentido de que vos decís, bueno, pero lo podemos usar. Es una cosa que te va a traer tanto dolor de cabeza, Joel, que mejor que no te los traes, mejor ahorrártelos todos. ¿Sí? Y aparte, esta ecuación que está acá, que vos me dijiste que meditaste del K mínimo, sale de despejar de acá. ¿Está bien? Con B. Claro. Con B. Entonces, Claro, es un desastre, digamos. Fíjate que, por ejemplo, en la ayuda de Searson, que está puesto todo el K mínimo, dice, che, ojo, pero no lo usé para vía plana que no Nada, te va. nada. Tiene nada, Entonces vos para tiene decís, tanta tiene. claro, y aparte, ¿para qué lo querés hacer? ¿No? ¿Para qué lo querés hacer? Porque vos finalmente lo que necesitas es sacar una armadura mínima. Y te quedás con un paso previo que ni siquiera te sirve para saber dónde estás. Porque si vos decís, uy, mira, casi me dio la armadura mínima. Y porque estás poniendo una viga bastante grande, me parece, ¿no? Pero bueno, no importa, déjala, ¿no? O decir, no, mirá, estoy lejísimo de la armadura mínima, bueno, por ahí estoy diseñando bien la pieza, ¿no? claro. Porque si yo No, estoy profe, cerca ahí de la igual, armadura mínima es porque metí una viga bastante grosera para lo que era el problema, ¿no? ¿No claro. ven eso? Acá con el K mínimo es como que perdés eso y te puede inducir a un error fácilmente, porque vos estás haciendo todo el cálculo con B y cuando calcule con el K mínimo, adentro tiene metido B, no tiene BW. No, Bueno, perdón, al revés, No, al revés. O sí, sea, sí, vos ahí estás igual entendí, comparando profe, entendí. algo de K que tiene B con algo de K mínimo que tiene BW. Entonces va a estar comparando fruta con manzana con banana. Perfecto, profe, gracias. ¿Está bien? Sí, sí, bueno, entonces la conclusión, al que vemos, si nosotros llegamos a ver en algún trabajo práctico, en algún examen, algo, cada mínimo, vamos a gritar fuerte por la ventana, vamos a sacar la casa por la ventana y gritar fuerte y de manera desaforada. Así que no, hablando en serio, por favor, no lo usen porque solo les van a traer problemas. Y te Aparte, a digo, ver, porque no queremos correr el foco con esto de K, ¿no? El K es una herramienta como para decir yo puedo determinar una armadura con tres cuentas, ¿no? Pero finalmente yo lo que tengo que estudiar es la armadura mínima, por eso yo pongo las cuantías límites, la armadura mínima y por otro lado el plano de formación máximo. ¿Está bien? Que es lo que le puse acá. O sea, eso no, digamos, está puesto a propósito. Yo tengo que estudiar esto, la cuantía mínima, la cuantía límite mínima y la máxima. ¿Bien? Esas son las dos cosas que tengo que estudiar. Yo corro un poquito el foco con esto de la cuantía máxima, diciendo, bueno, uso K y calculo hasta al plano de formación del 3 por 1000, del 5 por 1000. Pero no quiero correr el foco en esto de la cuantía límite mínima, que es una pavada. ¿Por qué resolver esto que está acá? ¿Resuelvo esta o esta? Entonces, ¿para qué me voy a meter en un cálculo de K mínimo que pierdo el control de todo si es resolver esto que está acá? ¿Está bien? Y yo resuelvo esto que está acá y sé cuál es la armadura mínima, que a mí me sirve un montón saber cuál es la armadura mínima. ¿Bien? Fíjate que si yo tengo que calcular la cuantía máxima, ahí iterando cuál es el eje de formación, cuál es el eje neutro, que T sea igual a C, por ahí tengo que hacer un par de cuentitas más, no muchas más, si está bien diseñada la vía, no muchas más. Pero con esto de acá es muy simple, ¿no? Entonces, bueno, usémoslo para esto, que es para lo que sirve, y para esto usemos la ecuación que nos da el reglamento, que es lo que va y es lo que dice el reglamento, y no induce a ningún tipo de error. ¿Bien?
Bueno, acá otra cosa que le aclaré que lo pasé un medio por alto, pero yo podría, si quiero, calcularla con armadura de compresión, ¿no? Porque lo que le estoy sería un caso de flexión simple con armadura de compresión, pero eso tampoco lo utilizamos, lo desaconsejamos. Y, bueno, hasta acá alguna consulta, ¿no? Acuérdense que acá vamos a poner claro que esto no, y esto no. Bien. Bueno, vamos al otro caso que nos quedaba, que era con el eje neutro fuera de la placa. ¿Qué dice? Yo empecé el cálculo como el caso B, ¿no? Como el caso A, perdón. ¿Y con qué me encontré? Con esto que está acá. Bueno, ahora tu A es mayor a HF. Entonces, ¿qué hago? Descarto todo lo que hice al principio y empiezo de nuevo, con otro tipo de cálculo, ¿no? Que fíjense que acá ya aparece la componente CW, que es la componente de compresión en el alma, en esto que está acá. Y aparece la componente CF, que es de flange, que son estas dos partecitas que están acá. ¿Bien? Entonces, rápidamente, acá sin pasar a la otra filmina, ¿cuánto vale CF? ¿Pueden decir cuánto vale CF? 0,85 de F'C por... W por A. No, es CF, ¿eh? CF. O sea, estoy calculando las dos partecitas verdes. Si tengo que calcular, si tengo que decir el ancho de las dos partecitas verdes, ¿qué es? HF por No, no, B no, menos BW. no, el ancho, el ancho, el ancho, el ancho. B Ah, está menos bien, está bien. W. B menos Ah, BW, ¿no? claro, había hecho de Perfecto. altura primero. Claro, por HF, ahí está bien. Miren qué fácil yo calculé cuánto era la componente de compresión. ¿Y cuál es el brazo de palanca? O sea, si esto que está acá era D, No queda D menos HF sobre 2. claro, exacto. Esto que está acá es D menos HF, perdón, menos HF sobre 2. ¿Bien? Así que fíjense que yo muy fácil saqué el momento el momento debido a la componente F, ¿no? A la CF. CF va a ser igual a CF por D menos HF sobre 2. Esto que está acá, digamos, va a valer siempre este valor, ¿no? Porque acuérdense que el eje neutro lo estoy teniendo acá. O sea que esto va a ser fijo. O sea, para el momento solicitante que voy a tener, para el momento que tengo acá, para el momento último que tengo, que yo lo opté igual al momento de diseño, este valor va a ser constante. Ahora, va a valer más o menos este CW, ¿cómo para qué? Para que la sumatoria se iguale, ¿no? O sea que si yo puedo calcular cuál es este CW, voy a saber cuál es mi armadura. ¿Están de acuerdo con eso? Así que es lo que está desarrollado acá abajo. Bueno, vamos a pasar. Y es lo que está desarrollado un poquito acá abajo. Acuérdense que cuando veíamos acá, que esto también está en la ayuda de Cirso, que cuando dice F asterisco en realidad es 0,85. Esto que está acá es 0,85 de F'C. Bien. Esta ecuación la escribimos arriba, esta ecuación la acabamos de escribir arriba. Esto sería cuánta armadura le corresponde a la fuerza de esa CF, que la puedo sacar rápidamente si divido por la tensión de fluencia. Y ahora lo que me queda, ¿no? Lo que me queda tomar
de momento va a ser el momento que acabo de calcular debido a las alas menos el momento nominal. ¿Bien? Si yo puedo decir cuál es el momento nominal, que lo saco diciendo, bueno, yo quiero que mi MU sea igual a mi momento de diseño, por lo tanto, mi momento nominal va a ser igual a mi MU dividido phi. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo este delta de momento, que es como yo le dije, ¿se acuerdan que hacíamos una analogía a cuando calculábamos la sección comprimida, que también sacábamos un delta de momento? Yo ahora lo que hago es resuelvo una viga rectangular de ancho BW ahora para tomar este MNW. ¿Bien? ¿Están de acuerdo con ese análisis? Sí, sí. O sea, que acá voy a estar calculando una armadura para un momento especial, ¿no? Que es este MNW, que yo lo saqué de la resta, que ahora sí va a tener BW, ¿no? Va a ser BW. Perdón. Que va a ser esto que está acá, ¿no? Que va a ser esto que está acá al momento. Que va a ser esto que está acá. Ahora yo lo que tengo que averiguar es cuál es el K. Entonces, ¿qué hago? Calculo el momento nominal reducido, que es el que está acá. O sea, esta ecuación la salteo, ¿no? Porque todavía no puedo decir cuál es el K. Entonces yo lo que hago es calculo un momento nominal reducido para ahora sí una viga de ancho BW, porque es lo que tengo, una viga de ancho BW. A eso le calculo un K. A eso le calculo un K. Calculo, verifico que mi K sea menor a mi K máximo. Bien. Y yo, una vez que tengo el K, tengo A. Entonces puedo decir cuál es mi armadura de compresión debida al alma. Entonces, si yo después termino sumando la armadura que había calculado acá en el primer paso, si sumo esta armadura que había calculado acá debido a las alas, más la componente debida al alma, que es la que calculé acá, saco la armadura total que compensa a las dos componentes comprimidas. ¿Bien? Profe, Sí. la armadura que yo calculo en el alma y en el ala, tengo que verificar que yo estoy poniendo en el alma lo mínimo que me sale de la cuenta y en el ala lo mínimo que me sale de la cuenta, o puedo En realidad, para corregirte, vos calculás la armadura que compensa, ¿no? Que compensa a la componente comprimida. No claro. estás calculando, yo digo como para no perder el Sí, sí, concepto sí, ese. entiendo lo que O sea, vos estás calculando la armadura traccionada que compensa a la componente comprimida. correcto, sí. Ah, Y yo estoy haciendo, es que estoy haciendo muecas con las manos, pero nadie me ve, pero Bueno, es es el la última concepto, clase, digamos. es la última clase de nuestras vidas. Claro. entonces no es Este, necesario que, no sé, si esa armadura que compensa a la resultante comprimida del ala me da 4. No es necesario que yo ponga más de 4 en el ala. no, porque vos acá lo tratás todo a nivel sección, ¿no? Vos decís sección, el paso de seleccionar armadura viene ahora. Una vez que yo tengo a ese completo, ¿está bien? Listo, perfecto, gracias. O sea, vos arriba no estás poniendo armadura, eso es lo que quiero que veas. Vos estás poniendo abajo armadura que compensa la componente comprimida, ¿no? Pero la S siempre va acá, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces acá cuando tengan que calcular la armadura mínima, ¿qué van a comparar con qué? A ver si quedó más o menos claro. Armadura mínima. Con BW.
Con BW. ¿Y con qué lo comparo? ¿Con esta AS que está acá? ¿Con ASW? ¿O Con la con, última S que calculamos la sumatoria. claro, con la única armadura que hay en la sección? Después todas las demás Fíjate, son artilugios que yo usé para calcular cuál es la armadura traccionada, ¿no? O sea, yo finalmente verifico si mi AS es mayor a la armadura mínima, a la S mínima. Y esta S mínima la calculé como corresponde con BW. ¿Bien? Acuérdense que en los casos que yo tengo mi K mayor al K máximo, podría estar poniendo armadura de compresión, pero no quiero hacer eso. O sea, nosotros decimos, si a vos te da el caso ese, que podés llegar a tener armadura de compresión, agrandá la sección, porque si no va a ser va a ser un lío. Y ya este caso, el caso B, le va a estar dando un montón de armadura. Ahora vamos a hacer un ejemplo la clase que viene, pero este caso es recontra teórico para calcular armaduras, para calcular secciones. Porque ustedes están haciendo salir el eje neutro de algo que es muy ancho, ¿no? Entonces fíjense que los esfuerzos tanto de compresión como de tracción, que son iguales, van a ser muy grandes. Entonces yo para compensar esa componente C, voy a estar metiendo un montón de armadura. Entonces, en este caso B es raro que sea una viga que esté bien diseñado, ¿no? Lo damos como clase, como caso raro que puede llegar a tocar. Pero vamos a hacer un ejemplo y se van a dar cuenta que va a haber un montón de armadura y que, digamos, lo recomendable ahí es aumentar la altura de la sección. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, vamos a dejar planteado el ejercicio como para que ustedes puedan iniciarlo en sus casas tranquilos, a ver si entendieron. Vamos a subir este pedacito de la clase anotada, como para que ustedes tengan los ejercicios, tengan los desarrollos ahí de las fórmulas, más que nada. Este ejercicio ahí lo sacamos del Orler, que a veces no están del todo bien resueltos, pero bueno, ayuda por si ustedes lo quieren seguir desde su casa el ejercicio. Tenemos una sección definida de ancho B, tenemos cuánto vale D, cuánto vale BW, cuánto vale HF. Hay que calcular la armadura. O sea, esta que está acá es la incógnita. Tenemos la calidad de los materiales. Tenemos, acá un poquito van a tener que trabajar definiendo perdón, este lo tienen que definir, ¿no? Este lo tienen que calcular. Porque acá ¿qué les está dando? Les está dando la longitud de la viga. No, perdón. Esta es la longitud de las vigas adyacentes. No sé si se fijan, son estas que están acá. Esta y esta. Esta es la viga que yo estoy estudiando, es esta que está acá, ¿no? Esta es mi viga de estudio. Vamos a hacerla bien grande. Yo estoy estudiando esta viga que está en verde. Acá tengo las dos distancias adyacentes que valen 480. Tengo la luz de la viga, que está acá, que en este esquemita 550, que es el valor que daba acá, 550. Tengo el momento último, o sea, acá ya no tengo que fijarme cuáles son mis cargas últimas, ya me está dando el momento último, o sea que ya es bien fácil. Y después me está diciendo que tengo un estribo para yo calcular bien cuál es la distancia D y cuál es mi recubrimiento libre. Y voy a estimar que voy a tener una armadura activa de barras del 16. ¿Bien? Una armadura principal de barras del 16. Entonces el planteo, ¿cuál va a ser? Calculo B con los parámetros de la estructura. Estimo cuál va a ser el D con los recubrimientos y las barras que tengo. Calculo el momento nominal con mi momento último. Calculo mi momento nominal reducido. Calculo el K. Calculo el A. Que si bien yo me lo puedo ahorrar el paso ese de calcular el A, siempre está bueno conocer cuál es la altura A.
Y después verifico si es mayor o menor o HF. Acá vamos a caer en este caso, ya les anticipo, porque es la idea del primer ejercicio, caer acá. Entonces, si caigo ahí, ¿qué hago? Resuelvo con ancho B. ¿Bien? Y siempre la armadura mínima, acuérdense que lo voy a hacer con el BW. Así que hasta acá alguna duda. Sí, ya cortamos, dejamos para la clase que viene, hacemos rápidamente la resolución de este ejercicio y vamos al otro ejercicio de caso de eje neutro fuera de placa. Y eso lo hacemos en los primeros 30 o 40 minutos de la clase. Perfecto. ¿Alguna duda que les haya quedado del ejercicio, de la clase? Más o menos se van con las ideas más o menos. Traten de hacer este ejercicio ya y así cuando llegan a la clase podemos repasarlo un poco. Y está el programa subido ya, como un anuncio parroquial, así que tienen, en teoría, por ahora deberíamos seguir haciendo a fin de año. Y no sé, Martín, si querés agregar algo más o... No, por mi lado, no. Fíjense, si lo pueden hacer, es una buena prueba si entendieron flexión y es una buena prueba si entendieron un poquito, por lo menos, de vía placa. Después el otro va a ser un poquito más laborioso el cálculo, pero no es difícil tampoco. O sea, son lo que vemos acá en los ejercicios, si yo entendí una buena parte de la teoría, son receta cocina ya casi esto. Así que no. Bueno, fenómeno, muy buena la clase. Y bueno, si no hay consultas, los liberamos hasta el próximo lunes para seguir con este tema y ver este nuevo tema de torsión y ver si nos queda tiempo hacer un poquito de corte también en la clase. Bueno, muchas gracias nos saludamos. a todos. Buena semana. Perfecto. Buenas noches. Buena Pensá que semana, buenas noches. es la última clase de vía placa diferida, pensalo así. Buenas noches. Como virtual.